Queridos hermanos, hoy la palabra del Señor nos coloca delante de una verdad que puede resultar incómoda, pero que también puede salvarnos. La palabra de Dios desnuda nuestra vida. No la desnuda para humillarnos, no la desnuda para destruirnos, no la desnuda para exhibirnos delante de los demás, sino para que dejemos de vivir engañados, para que podamos mirarnos sin máscaras, para que podamos reconocer aquello que necesita ser sanado, corregido, purificado y entregado a Dios. Dice el Evangelio que querían echarle mano a Jesús porque comprendieron que había dicho la parábola por ellos. Qué fuerte es esto, queridos hermanos. No se molestaron porque no entendieran, se molestaron precisamente porque entendieron. La palabra los tocó donde más dolía. La palabra entró en una zona de la conciencia que ellos preferían mantener cerrada. La palabra les mostró su verdad y en vez de convertirse quisieron quitar del medio al que hablaba. Ese es uno de los peligros más grandes del corazón humano. Cuando la palabra nos confronta, en vez de dejarnos transformar, queremos silenciarla. Y esta actitud no pertenece solamente a aquellos hombres del Evangelio, también puede pasar en nosotros. ¿Cuántas veces escuchamos una homilía, una lectura, una exhortación, una palabra fuerte y de inmediato pensamos en otra persona? Decimos por dentro, esto le cae perfecto a mi esposo, esto debería escucharlo mi esposa, esto es para mi hijo, esto es para mi hermano, esto es para aquella persona que vive mal. Y mientras señalamos hacia afuera, la palabra estaba intentando entrar en nosotros. Mientras imaginamos el rostro de otro, Dios estaba hablando a nuestro propio corazón. Mientras pensamos que el mensaje es para los demás, dejamos escapar la gracia de permitir que Dios nos hable personalmente. Queridos hermanos, escuchar la palabra pensando que siempre es para otros es una forma de soberbia espiritual. Es como sentarse delante de Dios con una armadura cerrada y decirle, habla Señor, pero háblales a ellos. Y el Señor con paciencia responde, no hijo, hoy quiero hablarte a ti. Hoy quiero iluminar tu conciencia. Hoy quiero mostrarte aquello que tú has escondido. Hoy quiero tocar esa zona donde te justificas. Hoy quiero entrar en esa parte de tu vida que ya no examinas. La palabra de Dios no es una piedra para lanzarla contra los demás. Es una luz para mirar primero nuestra propia vida. Por eso, cuando escuchamos la palabra, debemos meternos dentro de la historia, no como espectadores, sino como protagonistas. Si Jesús habla de una viña, debo preguntarme cuál es la viña que Dios me ha confiado. Si habla de labradores infieles, debo preguntarme en qué he sido mal administrador. Si habla de frutos, debo preguntarme qué frutos estoy dando. Si habla de rechazo, debo preguntarme cuántas veces he rechazado las llamadas de Dios. Si habla de soberbia, debo preguntarme dónde está mi soberbia. Si habla de conversión, debo preguntarme qué debo cambiar hoy. Queridos hermanos, la palabra tiene poder porque no se queda en la superficie. La palabra no viene a acariciar solamente nuestras emociones. La palabra no viene a confirmarnos en nuestras excusas. La palabra no viene a aplaudir nuestras apariencias. La palabra entra hasta lo profundo. Toca la fragilidad, toca el pecado, toca la arrogancia, toca la soberbia, toca la mentira, toca la fachada que mostramos y toca el vacío que a veces escondemos. Y eso incomoda. Claro que incomoda. Porque todos preferimos que nos digan que estamos bien. Todos preferimos escuchar palabras suaves. Todos preferimos una fe que no nos cuestione demasiado, pero una fe que nunca nos confronta, tampoco nos transforma. La palabra de Dios nos desnuda porque nos quita los filtros. Nos muestra la vida como es, nos muestra cuando estamos viviendo de apariencia, nos muestra cuando hablamos de Dios pero no le damos tiempo a Dios.
Nos muestra cuando pedimos bendiciones pero no cuidamos lo que ya recibimos. Nos muestra cuando decimos amar a la familia pero no le dedicamos presencia verdadera. Nos muestra cuando decimos tener fe pero nuestras decisiones se toman lejos del Señor. Nos muestra cuando decimos que confiamos pero vivimos controlados por el miedo. Nos muestra cuando decimos que perdonamos pero seguimos alimentando rencores. Nos muestra cuando decimos que somos buenos pero nuestra lengua hiere, critica y divide. Y al mostrarnos todo esto, la palabra nos pone delante de una pregunta decisiva: ¿vas a dejar que Dios te cambie o vas a defender tu máscara? Porque cuando la palabra toca una herida, podemos reaccionar de dos maneras. Podemos endurecernos, justificarnos, enojarnos, decir que el predicador exagera, decir que eso no es para mí, buscar culpables afuera, o podemos hacer silencio y decir: Señor, sí, me estás hablando, esto es para mí. Aquí hay algo que debo revisar, aquí hay algo que necesito entregarte, aquí hay una verdad que me duele, pero que puede salvarme. Queridos hermanos, no tengamos miedo de ser interpelados por Dios. La palabra que nos desnuda también nos viste de gracia. La palabra que revela nuestro pecado también nos muestra el camino de la misericordia. La palabra que nos confronta también nos abre una puerta de conversión. Dios no nos muestra nuestra fragilidad para abandonarnos en ella, nos la muestra para que dejemos de apoyarnos en nuestra soberbia y volvamos a su amor. Dios no nos revela nuestras contradicciones para decirnos que no hay esperanza, nos la revela para que dejemos de vivir divididos y comencemos una vida más verdadera. La persona que deja que la palabra la desnude se vuelve más humilde, ya no vive señalando tanto a los demás, ya no se cree superior, ya no se presenta como perfecta, ya no necesita aparentar. Empieza a decir: yo también necesito conversión, yo también tengo heridas, yo también tengo pecados, yo también tengo zonas oscuras, yo también necesito misericordia. Y cuando una persona llega a ese punto, Dios puede trabajar en ella. Porque mientras uno cree que no necesita cambiar, la gracia encuentra una puerta cerrada. Pero cuando uno reconoce su necesidad, la misericordia entra. Hoy debemos preguntarnos: ¿qué parte de la palabra me incomoda? ¿Qué frase me molesta cuando la escucho? ¿Qué enseñanza de Jesús tiendo a esquivar? ¿Qué corrección no quiero recibir? ¿Qué pecado justifico? ¿Qué actitud defiendo aunque sé que no me hace bien? ¿Qué máscara uso delante de los demás? ¿Qué vida estoy mostrando y qué vida estoy viviendo realmente? Estas preguntas no son para acusarnos sin esperanza, son para ponernos delante de Dios con verdad. Porque una vida que no se examina termina perdiendo dirección, y una fe que no se deja cuestionar se vuelve costumbre sin fruto. Queridos hermanos, hay personas que se sienten ofendidas cuando la palabra las toca, pero deberíamos aprender a agradecer cuando Dios nos habla con fuerza. Peor sería que la palabra ya no nos dijera nada. Peor sería escucharla con el corazón completamente endurecido. Peor sería venir a la Eucaristía, escuchar el Evangelio, salir igual y seguir viviendo sin revisión interior. Cuando una palabra nos incomoda, tal vez es porque todavía hay vida espiritual en nosotros. Tal vez es porque Dios todavía está tocando. Tal vez es porque el Espíritu Santo no se ha cansado de llamarnos. Tal vez es una oportunidad de despertar. Por eso, en esta homilía, la primera gracia que debemos pedir es la humildad de dejarnos mirar por la palabra. No venir a la misa como jueces de los demás, sino como hijos necesitados. No escuchar con el dedo apuntando afuera, sino con la mano puesta en el corazón. No decir esto le hace you, no decir esa pregunta cambia todo. Esa pregunta hace que la palabra deje de ser información religiosa y se convierta en encuentro personal con Dios. Pidamos hoy esa gracia.
Señor Jesús, dame un corazón humilde para escuchar tu palabra. No permitas que la use para juzgar a otros mientras evito mi propia conversión. No permitas que me esconda detrás de apariencias. No permitas que me enoje cuando me corriges. Desnuda mi vida con tu luz, pero cúbreme con tu misericordia. Muéstrame mi fragilidad, pero también dame tu fuerza. Muéstrame mi pecado, pero también dame tu perdón. Muéstrame mi soberbia, pero también enséñame humildad. Muéstrame mi vacío, pero lléname de tu presencia. Queridos hermanos, cuando la palabra de Dios desnuda nuestra vida, no es el final de nuestra dignidad, es el comienzo de nuestra verdad. Y solo quien se deja mirar por la verdad puede ser transformado por la gracia. Abramos el corazón. Dejemos que esta palabra sea para nosotros. Dejemos que nos toque. Dejemos que nos incomode si es necesario. Porque una palabra que incomoda puede ser justamente la palabra que nos salva. Queridos hermanos, después de haber dejado que la palabra de Dios nos desnude, después de reconocer que esa palabra no viene primero para los demás, sino para cada uno de nosotros, hoy avanzamos hacia el corazón de la parábola. Dios es el dueño de la viña y de toda bendición. Esta afirmación parece sencilla, pero si la tomáramos en serio, cambiaría completamente nuestra manera de vivir, de trabajar, de amar, de decidir, de administrar y de mirar todo lo que tenemos. El Evangelio nos presenta a un hombre que plantó una viña. No se trata de un hombre descuidado, improvisado o irresponsable. La palabra dice que la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Es decir, lo preparó todo. Puso orden, puso cuidado, puso estructura, pensó en la protección, pensó en la producción, pensó en la vigilancia, pensó en el fruto. Ese hombre de la parábola representa a Dios, el dueño verdadero, el que dispone todo para que la vida pueda dar fruto. Queridos hermanos, la viña no nace de la nada. La viña no se planta sola. La viña no se cuida sola. Alguien la pensó, alguien la preparó, alguien la cercó, alguien la entregó. Y así ocurre con nuestra vida. Nosotros no somos dueños absolutos de lo que somos. No nos dimos la vida a nosotros mismos. No escogimos existir. No fabricamos nuestra alma. No decidimos el don de respirar. No inventamos la tierra donde caminamos. No creamos los talentos que recibimos. No somos el origen de toda bendición. Todo ha sido confiado. Todo ha sido entregado. Todo tiene una fuente. Y esa fuente es Dios. El problema comienza cuando el labrador se cree dueño. Mientras el labrador recuerda que es administrador, trabaja con gratitud. Pero cuando se cree propietario absoluto, empieza a actuar con soberbia. Ya no agradece, ya no rinde cuentas, ya no escucha al dueño. Ya no reconoce de dónde viene la bendición. Empieza a decir: esto es mío, esta viña es mía, este fruto es mío, este lugar es mío, esta producción es mía. Y cuando el corazón llega a ese punto, queridos hermanos, se vuelve peligroso porque olvida la verdad más básica. Todo lo que somos y todo lo que tenemos viene de Dios. Nosotros podemos caer en esa misma tentación. Podemos mirar nuestra casa y decir: esto es mío. Podemos mirar nuestro trabajo y decir: esto lo conseguí yo. Podemos mirar nuestra empresa y decir: esto lo levanté yo. Podemos mirar nuestros talentos y decir: yo soy capaz. Podemos mirar la salud y decir: yo estoy fuerte. Podemos mirar la familia y decir: yo controlo todo. Pero la fe nos recuerda que antes de nuestro esfuerzo estuvo la gracia. Antes de nuestra inteligencia estuvo el don. Antes de nuestro trabajo estuvo la vida. Antes de nuestras oportunidades estuvo la providencia. Antes de nuestros logros estuvo el Dios que preparó la viña.
Esto no significa que nuestro esfuerzo no importe, claro que importa. El labrador debe trabajar, la viña debe ser cuidada, la tierra debe ser cultivada, el fruto debe ser recogido. Dios no bendice para que nos quedemos pasivos, sino para que administremos con responsabilidad. Pero una cosa es trabajar con esfuerzo y otra muy distinta es olvidarse del dueño. Una cosa es reconocer que puse de mi parte y otra cosa es creer que todo depende solo de mí. Una cosa es agradecer el talento recibido y otra cosa es usarlo como si no tuviera que rendir cuentas. La humildad cristiana no niega el trabajo humano, lo ubica bajo la gracia de Dios. Queridos hermanos, Dios es dueño de la viña porque Él ha dispuesto todo para nuestro bien. Él quiere nuestra felicidad, Él quiere nuestra salvación. Él quiere que la tierra donde vivimos sea lugar de crecimiento y no de perdición. Él quiere que nuestra vida sea fecunda. Él nos entrega familia, tiempo, dones, salud, oportunidades, recursos, trabajo, vínculos, palabra, inteligencia, fe. Pero no nos entrega todo eso para que lo malgastemos. Nos lo entrega para que lo cultivemos según su voluntad. La cerca de la viña nos habla de protección. Dios no nos deja completamente expuestos. Nos da mandamientos, nos da conciencia, nos da iglesia, nos da sacramentos, nos da palabra, nos da personas que nos orientan, nos da señales. Muchas veces vemos los límites de Dios como obstáculos, pero los límites de Dios son cercas que protegen la viña. Cuando Dios dice no, no lo dice para quitarnos alegría, sino para proteger el fruto. Cuando Dios marca un camino, no lo hace para esclavizarnos, sino para impedir que el mal destruya lo que Él quiere bendecir. Una viña sin cerca queda vulnerable, una vida sin límites queda expuesta. El Agar nos habla del fruto esperado. Dios no planta una viña para que sea solo decoración, la planta para que produzca. De la misma manera, Dios no nos da la vida para que pasemos por el mundo sin fruto, sin amor, sin servicio, sin conversión, sin virtud, sin entrega. Nos da la vida para que algo bueno brote de nosotros. Nos da fe para que se convierta en obras. Nos da dones para que se conviertan en servicio. Nos da familia para que se convierta en escuela de amor. Nos da trabajo para que se convierta en responsabilidad y sustento honesto. Nos da tiempo para que se convierta en santidad. La torre nos habla de vigilancia. Una viña necesita ser mirada, cuidada, protegida. Nuestra vida también. No podemos vivir distraídos. No podemos dejar que cualquier pensamiento, cualquier deseo, cualquier relación, cualquier ambición o cualquier tentación entre y destruya la viña. Necesitamos vigilancia espiritual. Necesitamos examinar el corazón. Necesitamos preguntarnos qué está entrando en nuestra casa, qué está entrando en nuestra mente, qué está entrando en nuestras conversaciones, qué está entrando en nuestras decisiones. Una vida sin vigilancia se vuelve terreno fácil para el desorden. Y aquí aparece una pregunta fundamental. Si Dios es el dueño de la viña, ¿cómo estoy cuidando lo que Él me confió? ¿Cómo estoy cuidando mi vida? ¿Cómo estoy cuidando mi cuerpo? ¿Cómo estoy cuidando mi alma? ¿Cómo estoy cuidando mi familia? ¿Cómo estoy cuidando mi matrimonio? ¿Cómo estoy cuidando mis hijos? ¿Cómo estoy cuidando mi trabajo? ¿Cómo estoy cuidando mi fe? ¿Cómo estoy cuidando las oportunidades que Dios me dio? ¿Estoy trabajando la viña o la estoy abandonando? ¿Estoy dando fruto o solamente ocupando espacio? Queridos hermanos, cuando uno entiende que Dios es el dueño, cambia la actitud frente a todo. Cambia la manera de mirar el dinero, porque ya no se usa como capricho egoísta, sino como recurso confiado. Cambia la manera de mirar la familia, porque ya no se trata a los hijos como propiedad, sino como vidas confiadas por Dios. Cambia la manera de mirar el trabajo, porque ya no se trabaja solo por ambición, sino como administrador de una bendición.
Cambia la manera de mirar la salud porque ya no se descuida el cuerpo como si no tuviera valor espiritual. Cambia la manera de mirar el tiempo porque ya no se desperdicia como si fuera infinito. La gran tragedia de los labradores de la parábola fue olvidar al dueño. No se quedaron solo con la viña, quisieron borrar al dueño de la historia. Y eso es lo que muchas veces hacemos nosotros cuando vivimos como si Dios no existiera. Recibimos vida y no oramos. Recibimos familia y no la llevamos a Dios. Recibimos trabajo y no lo ofrecemos al Señor. Recibimos bendición y no agradecemos. Recibimos tiempo y no lo santificamos. Recibimos oportunidades y las usamos para nuestro egoísmo. Recibimos talentos y los ponemos al servicio de la vanidad. Poco a poco la viña se llena de nosotros y se vacía de Dios. Pero hoy el Señor nos llama a volver al orden verdadero. Dios es el dueño, nosotros somos administradores. Esta verdad no debe humillarnos, debe liberarnos. Porque cuando sé que no soy dueño absoluto, dejo de cargar la vida como si todo dependiera de mí. Cuando sé que Dios es el dueño, puedo trabajar con responsabilidad, pero también descansar en su providencia. Cuando sé que Dios es el dueño, cuido mejor lo que recibo. Cuando sé que Dios es el dueño, agradezco más. Cuando sé que Dios es el dueño, consulto más. Cuando sé que Dios es el dueño, dejo de pelear con Él y empiezo a tomar decisiones con Él. Queridos hermanos, no olvidemos que el dueño de la viña no es un tirano, es un padre. No nos confía la viña para explotarnos, sino para hacernos crecer. No nos pide frutos porque sea egoísta, sino porque sabe que una vida sin frutos se seca. No nos llama a rendir cuentas para destruirnos, sino para recordarnos que fuimos creados para algo más grande que la comodidad, el egoísmo y la apariencia. Dios quiere que nuestra vida produzca amor, justicia, fe, servicio, humildad, generosidad, santidad. Por eso hoy conviene hacer una oración sencilla. Señor, perdóname por las veces que me creí dueño absoluto. Perdóname por las veces que olvidé que todo viene de ti. Perdóname por las veces que usé mal tus bendiciones. Perdóname por las veces que administré mi vida sin consultarte. Perdóname por las veces que cuidé más las cosas que mi alma. Perdóname por las veces que me enamoré de la viña y me olvidé del dueño. Queridos hermanos, volvamos al dueño de la viña. Volvamos al Dios que preparó todo con amor. Volvamos al Dios que cercó, cuidó, plantó y confió. Volvamos al Dios que espera de nosotros una administración fiel. Que la vida que tenemos no sea vivida como propiedad cerrada, sino como don recibido. Que la familia no sea tratada como carga, sino como viña sagrada. Que el trabajo no sea idolatría, sino bendición administrada. Que los talentos no sean motivo de soberbia, sino instrumentos de servicio. Que todo lo que somos vuelva a reconocer su origen en Dios. Pidamos esta gracia. Señor, tú eres el dueño de mi vida, tú eres el dueño de la viña, tú eres el dueño de toda bendición. Enséñame a administrar con humildad lo que me has confiado. Enséñame a cuidar la cerca, a trabajar la tierra, a vigilar el fruto y a no olvidarme nunca de ti. Que mi vida entera sea una viña fecunda para tu gloria. Queridos hermanos, después de contemplar que la palabra de Dios desnuda nuestra vida y después de reconocer que Dios es el dueño de la viña y de toda bendición, hoy debemos detenernos en una enseñanza decisiva de esta parábola. El tiempo es un regalo que debemos administrar bien, porque el dueño de la viña no solamente planta, cerca, prepara y entrega, también da tiempo. La palabra dice que aquel hombre arrendó la viña a unos labradores y se marchó lejos. Luego, a su tiempo, envió a sus criados para recibir los frutos.
Es decir, hubo un tiempo de espera, un tiempo de trabajo, un tiempo de responsabilidad, un tiempo para que los labradores hicieran lo que les correspondía. Queridos hermanos, esta imagen toca profundamente nuestra vida. Dios también nos da tiempo, nos da días, años, oportunidades, etapas, procesos, amaneceres, noches, momentos de decisión, momentos de corrección, momentos de gracia. Nos da tiempo para construirnos, para madurar, para amar, para servir, para convertirnos, para vencer lo que nos domina, para trabajar los talentos que recibimos, para cuidar la familia, para hacer el bien, para acercarnos más a Él. El tiempo no es simplemente una sucesión de horas que pasan. El tiempo es espacio de salvación. El tiempo es lugar de encuentro con Dios. El tiempo es la tierra donde se siembra la vida y donde un día deberán verse los frutos. Por eso, queridos hermanos, no podemos tratar el tiempo como si fuera una cosa sin valor. No podemos desperdiciarlo en lo que destruye. No podemos malgastarlo en resentimientos, en vanidades, en quejas constantes, en conversaciones vacías, en preocupaciones inútiles, en comparaciones, en pecados repetidos, en distracciones que apagan el alma. El tiempo es una de las bendiciones más grandes y más delicadas que Dios nos confía, porque el dinero se puede recuperar, una casa se puede reconstruir, un trabajo se puede buscar de nuevo, pero el tiempo perdido no vuelve de la misma manera. Cada día que pasa se convierte en parte de nuestra historia, y esa historia, tarde o temprano, será presentada delante de Dios. En la homilía se decía una expresión fuerte: el tiempo perdido lo cobra Dios. No debemos entender esto como una amenaza fría, sino como una llamada seria a la responsabilidad. Dios nos preguntará qué hicimos con el tiempo que nos dio. ¿Qué hicimos con los años de juventud, con los años de fuerza, con los años de familia, con los años de trabajo, con los años de fe, con los años de oportunidades? ¿Qué hicimos con las mañanas que pudieron comenzar en oración? ¿Qué hicimos con las noches que pudieron terminar en gratitud? ¿Qué hicimos con los domingos que pudieron ser encuentro con la Eucaristía? ¿Qué hicimos con los momentos en que pudimos pedir perdón, visitar, abrazar, reconciliar, corregir, servir o volver al Señor? Queridos hermanos, muchas veces vivimos como si el tiempo fuera nuestro por derecho propio. Decimos: después cambio, después oro, después perdono, después me acerco a Dios, después hablo con mi hijo, después arreglo mi matrimonio, después dejo ese pecado, después cuido mi salud, después ordeno mi vida. Pero el Evangelio nos enseña que el dueño llega a su tiempo, y no siempre el tiempo de Dios coincide con nuestros aplazamientos. No sabemos cuánto tiempo tenemos. No sabemos cuántas oportunidades más se nos concederán. No sabemos cuándo será el día en que el Señor nos llame a rendir cuentas. Por eso el creyente sabio no vive aplazando lo esencial. Pero hay algo aún más profundo. El tiempo que Dios nos da no es solo para hacer cosas externas, es tiempo para vencernos a nosotros mismos. Esta expresión es muy importante, porque muchas personas creen que vivir bien consiste en lograr cosas, producir, ganar, viajar, comprar, construir exteriormente. Pero el Evangelio nos pregunta también: ¿te has vencido a ti mismo? ¿Has vencido tu orgullo? ¿Has vencido tu rencor? ¿Has vencido tu lengua destructiva? ¿Has vencido tu pereza espiritual? ¿Has vencido tus impulsos? ¿Has vencido esa tentación de sentirte siempre superior? ¿Has vencido esa costumbre de culpar a todos menos a ti? ¿Has vencido esa dureza que no te deja pedir perdón? Dios nos da tiempo para trabajar la tierra exterior, sí, pero también la tierra interior. Y a veces la tierra interior está llena de piedras. Piedras de soberbia, piedras de heridas, piedras de resentimiento, piedras de egoísmo, piedras de miedo.
Si no trabajamos esa tierra, la vida pasa y seguimos siendo los mismos, más viejos quizá, más ocupados quizá, con más cosas tal vez, pero no necesariamente más santos, más humildes, más libres, más amorosos. Qué triste sería llegar al final con muchos logros visibles, pero con el mismo corazón endurecido. Qué triste sería haber tenido décadas de vida y no haber crecido en amor. Qué triste sería haber recibido tiempo de Dios y haberlo usado solo para alimentar el ego. Queridos hermanos, el tiempo también es para poner a multiplicar lo que Dios nos dio. La parábola de los talentos nos ayuda a entender esto. No podemos llegar delante de Dios diciendo: Señor, me dio miedo y enterré lo que me diste. No podemos enterrar la fe, enterrar la inteligencia, enterrar la capacidad de amar, enterrar el servicio, enterrar la palabra, enterrar la responsabilidad, enterrar los dones, enterrar la oportunidad de hacer el bien. Dios no nos da talentos para que los escondamos bajo la excusa del miedo. Nos los da para que los trabajemos, para que los multipliquemos, para que produzcan bendición. Tal vez alguien diga: yo no tengo grandes talentos, pero eso no es verdad. Todos hemos recibido algo. Algunos han recibido capacidad para enseñar, otros para acompañar, otros para organizar, otros para trabajar con sus manos, otros para escuchar, otros para consolar, otros para dirigir, otros para crear, otros para sostener a la familia, otros para servir en silencio, otros para orar con perseverancia. El problema no es no tener nada, el problema es no reconocer lo recibido o usarlo solo para nosotros mismos. El tiempo nos fue dado para descubrir esos dones y ponerlos al servicio de Dios y del prójimo. Queridos hermanos, administrar bien el tiempo significa también darle tiempo a Dios, y aquí debemos ser muy sinceros. Muchas veces decimos que Dios no nos escucha, que Dios no nos ayuda, que Dios no actúa en nuestra vida, pero ¿le damos tiempo para actuar? ¿Le damos espacio real? ¿O queremos que Dios intervenga en una vida donde nunca lo dejamos entrar? Queremos respuestas sin oración, queremos paz sin silencio, queremos dirección sin escucha, queremos bendición sin relación. El tiempo que le damos a Dios es el espacio que le damos para que Él actúe en nosotros. Esta frase debería quedarse grabada en el corazón. El tiempo que le damos a Dios es el espacio que le damos para que actúe en nuestro tiempo. Si no oramos, si no escuchamos la palabra, si no participamos con fe en la Eucaristía, si no hacemos silencio delante del Señor, si no revisamos la vida con Él, entonces, ¿cómo esperamos que Dios nos transforme? No porque Dios sea incapaz de actuar, sino porque nosotros vivimos cerrados, acelerados, distraídos, llenos de ruido y sin disponibilidad. Dios respeta la puerta del corazón. Y una de las formas de abrir esa puerta es regalarle tiempo. Queridos hermanos, administramos mal el tiempo cuando lo llenamos todo de urgencias y dejamos a Dios para el final. Hay personas que tienen tiempo para todo menos para el Señor. Tiempo para trabajar, tiempo para hablar, tiempo para redes, tiempo para entretenimiento, tiempo para preocupaciones, tiempo para discusiones, tiempo para compras, tiempo para descanso. Pero cuando se trata de Dios dicen: no tengo tiempo. Y sin embargo, Dios es el dueño del tiempo. Dios es quien nos sostiene en cada segundo. Dios es quien nos da el día que estamos usando. ¿Cómo no tendremos tiempo para aquel que nos da el tiempo? También administramos mal el tiempo cuando no lo dedicamos a la familia. Hay padres que pasan años trabajando por sus hijos, pero sin escuchar a sus hijos. Hay esposos que comparten casa, pero no comparten corazón. Hay familias que viven bajo el mismo techo, pero no se encuentran de verdad. Y luego, cuando el tiempo pasa, aparece la nostalgia, el arrepentimiento, la pregunta: ¿por qué no hablé más? ¿Por qué no abracé más? ¿Por qué no escuché más?
¿Por qué dejé que lo urgente me robara lo importante? Dios nos da tiempo para construir vínculos, no solo para cumplir obligaciones. Administramos mal el tiempo cuando vivimos esperando una ocasión perfecta para cambiar. Nunca llegará un momento sin problemas, nunca habrá un día completamente libre de luchas. Nunca estaremos totalmente preparados para amar mejor, orar más, pedir perdón, servir, comenzar de nuevo. La conversión no empieza cuando todo está fácil, empieza cuando decido responder a Dios hoy. Hoy puedo dar un paso, hoy puedo hablar con más amor, hoy puedo dejar un pecado, hoy puedo volver a la oración, hoy puedo ordenar una parte de mi vida. Hoy puedo cuidar mejor la viña. Queridos hermanos, también debemos aprender a evaluar nuestro tiempo. Toda vida necesita revisión. No podemos avanzar sin preguntarnos hacia dónde vamos, en qué se me están yendo los días, qué estoy construyendo, qué estoy dejando crecer. ¿Qué estoy descuidando? ¿Qué estoy sembrando en mi alma? ¿Qué hábitos estoy alimentando? ¿Qué frutos veré si sigo viviendo como vivo ahora? Estas preguntas son necesarias porque nadie llega al fruto por accidente. El fruto nace de decisiones repetidas, de tiempo bien usado, de constancia, de fidelidad, de trabajo interior. Dios no nos pide una vida perfecta, pero sí una vida responsable. No nos pide que no hayamos cometido errores, pero sí que dejemos de perder tiempo justificándolos. No nos pide que tengamos todo resuelto, pero sí que pongamos manos a la obra. No nos pide que demos fruto de un día para otro, pero sí que no abandonemos la viña. El tiempo de Dios es misericordia, pero no debe ser usado como excusa para la mediocridad. Cada día que recibimos es una nueva oportunidad, pero también una nueva responsabilidad. Pidamos hoy la gracia de administrar bien el tiempo. Señor, gracias por el tiempo que me has dado. Perdóname por los días desperdiciados, por las oportunidades perdidas, por las llamadas ignoradas, por las oraciones aplazadas, por los perdones postergados, por los dones enterrados. Enséñame a vivir con sabiduría, enséñame a darte tiempo, enséñame a cuidar mi familia, enséñame a trabajar mi interior, enséñame a multiplicar los talentos que pusiste en mis manos. Queridos hermanos, el tiempo es un regalo, pero también es una viña que debemos cultivar. No dejemos que se nos vaya entre distracciones y excusas. No esperemos a que sea tarde para empezar a vivir de otra manera. Hoy el dueño de la viña todavía nos concede tiempo. Aprovechémoslo, trabajemos la tierra, demos fruto, volvamos a Dios, porque el tiempo bien administrado se convierte en camino de santidad y el tiempo entregado a Dios nunca se pierde. Queridos hermanos, después de haber dejado que la palabra de Dios desnude nuestra vida, después de reconocer que Dios es el dueño de la viña y de toda bendición, y después de comprender que el tiempo es un regalo que debemos administrar bien, hoy llegamos a una pregunta que no podemos esquivar. ¿Qué frutos está dando nuestra vida? Porque el dueño de la viña no plantó la viña para verla bonita desde lejos, no la cercó, no cavó el lagar, no construyó la torre y no la confió a los labradores simplemente para que ocupara espacio. La viña fue preparada para producir fruto y nuestra vida, queridos hermanos, también fue creada para dar fruto delante de Dios. Esta verdad puede incomodar porque nos obliga a pasar de las palabras a los hechos. Muchas veces podemos hablar de fe, hablar de Dios, hablar de bendición, hablar de oración, hablar de familia, hablar de amor, hablar de valores, pero la pregunta del Evangelio es más concreta. ¿Qué fruto hay? No qué apariencia hay, no qué discurso hay, no qué imagen presentamos, no qué pensamos de nosotros mismos, no qué opinan los demás. La pregunta es, ¿qué fruto real está brotando de nuestra vida? Porque una viña puede tener hojas, puede tener ramas,
Puede parecer viva desde lejos, pero si no da fruto, algo está fallando en su raíz, en su cuidado o en su administración. Queridos hermanos, todos los procesos de la vida deben ser evaluados. Una empresa se evalúa, un proyecto se evalúa, una siembra se evalúa, un estudio se evalúa, un camino se revisa. Entonces también la vida espiritual debe evaluarse. ¿Estoy creciendo? ¿Estoy madurando? ¿Estoy amando mejor? ¿Estoy perdonando más rápido? ¿Estoy venciendo mis pecados dominantes? ¿Estoy cuidando mi lengua? ¿Estoy tratando con más paciencia a mi familia? ¿Estoy administrando mejor lo que Dios me dio? ¿Estoy más cerca del Señor que antes? ¿O simplemente pasan los años y sigo reaccionando igual, hiriendo igual, justificándome igual, aplazando igual, viviendo de la misma fachada? La conciencia, queridos hermanos, es ese lugar donde no podemos mentirnos eternamente. Podemos engañar a otros, podemos construir una imagen, podemos aparentar que todo va bien, podemos decir frases bonitas, podemos incluso convencer al mundo de que somos grandes administradores de la vida, pero cuando la conciencia habla sabemos la verdad, sabemos si estamos vacíos, sabemos si vivimos de fachada. Sabemos si estamos produciendo frutos o si solo estamos ocupando espacio. Sabemos si nuestra fe se convirtió en rutina. Sabemos si nuestra familia está siendo cuidada o abandonada. Sabemos si nuestros dones están trabajando o enterrados. Sabemos si nuestro corazón se está llenando de luz o se está endureciendo. Por eso hoy el Señor nos llama a revisar sin miedo, pero con mucha seriedad. Si hoy fuera el día definitivo, si hoy el Señor nos llamara a su presencia, ¿cómo nos presentaríamos? ¿Qué le entregaríamos? ¿Le diríamos, Señor, recibí vida y la usé para amar? ¿Le diríamos, Señor, recibí una familia y la cuidé? ¿Le diríamos, Señor, recibí talentos y los multipliqué? ¿Le diríamos, Señor, recibí tiempo y los santifiqué? ¿O llegaríamos con manos vacías, llenos de excusas, diciendo que tuvimos miedo, que no pudimos, que no supimos, que estábamos muy ocupados, que otros tenían la culpa, que la vida fue difícil? Claro que la vida es difícil, claro que todos tenemos heridas, claro que todos hemos fallado, pero una cosa es reconocer la fragilidad y otra cosa es usarla como excusa para no dar fruto. Dios no espera perfección superficial, Dios espera fidelidad. Dios no espera que nunca hayamos caído, espera que nos levantemos. Dios no espera que no tengamos batallas, espera que luchemos con su gracia. Dios no espera que seamos árboles sin historia de poda, espera que después de cada poda demos más fruto. La misericordia de Dios no es permiso para vivir estériles, es fuerza para volver a producir vida. Queridos hermanos, ¿cuáles son los frutos que Dios espera? Primero, el fruto de la conversión. No basta escuchar la palabra, hay que dejar que nos cambie. No basta saber que algo está mal, hay que empezar a corregirlo. No basta decir yo soy así, hay que permitir que Dios transforme ese carácter. No basta reconocer que tengo rencor, debo empezar el camino del perdón. No basta saber que mi lengua hace daño, debo aprender a callar, a bendecir, a hablar con prudencia. No basta admitir que estoy lejos de Dios, debo volver. La conversión es el primer fruto de una palabra bien recibida. Dios espera también el fruto de la humildad. Una persona que da fruto ya no vive creyéndose el centro, ya no se presenta como la medida de todo, ya no piensa que siempre tiene razón, ya no mira a los demás desde arriba. Aprende a pedir perdón, aprende a decir me equivoqué, aprende a escuchar, aprende a reconocer que necesita ayuda, aprende a inclinarse ante Dios. La soberbia seca la viña, la humildad la hace fecunda. Donde hay soberbia hay dureza, donde hay humildad hay posibilidad de gracia. Dios espera el fruto del amor, pero no un amor de palabras bonitas, sino un amor concreto.
amor que se nota en la paciencia con la familia, amor que se nota en la manera de tratar al cónyuge, amor que se nota en el tiempo dedicado a los hijos, amor que se nota en el respeto a los padres, amor que se nota en la compasión hacia los enfermos, los pobres, los cansados, los que sufren. El amor verdadero siempre produce señales. Si digo que amo, pero siempre hiero, siempre ignoro, siempre humillo, siempre manipulo, siempre abandono, entonces debo preguntarme qué tipo de fruto estoy dando. Dios espera el fruto del perdón. Hay personas que pasan años cargando resentimientos como si fueran títulos de propiedad. Guardan fechas, palabras, ofensas, heridas, deudas emocionales. Y cada vez que pueden, sacan todo eso para justificar su dureza. Pero una vida que no perdona se vuelve tierra amarga. El perdón no siempre es fácil, no siempre es inmediato, no siempre borra las consecuencias, pero es fruto del Espíritu. El que se deja trabajar por Dios empieza poco a poco a soltar venenos interiores. Y cuando el corazón suelta el veneno, la viña vuelve a respirar. Dios espera el fruto de la responsabilidad, porque no somos dueños absolutos, somos administradores. La vida no se puede vivir de cualquier manera, la familia no se puede improvisar, el matrimonio no se puede descuidar, el trabajo no se puede hacer con mediocridad, el dinero no se puede despilfarrar, el cuerpo no se puede maltratar, la fe no se puede abandonar. Cada área que Dios nos confía debe ser cuidada. La responsabilidad también es fruto espiritual, porque muestra que hemos entendido que un día rendiremos cuentas. Dios espera el fruto de la luz. Puede ser que antes viviéramos en oscuridad, puede ser que antes fuéramos personas dominadas por vicios, por resentimientos, por mentiras, por orgullo, por desorden. Pero la pregunta es, ¿ha entrado más luz en mi vida? Soy una persona distinta. He dejado que Dios ilumine mis sombras. Mis decisiones son más claras. Mi corazón es más limpio. Mi manera de hablar es más cristiana. Mi presencia trae paz o trae tensión. Dar fruto no significa negar el pasado. Significa mostrar que la gracia está trabajando en el presente. Queridos hermanos, también hay frutos que no se ven inmediatamente. Una madre que ora por sus hijos está dando fruto. Un padre que trabaja honestamente y se esfuerza por educar está dando fruto. Un enfermo que ofrece su dolor con fe está dando fruto. Una persona que lucha contra un pecado repetido y no se rinde está dando fruto. Alguien que decide no responder con violencia está dando fruto. Alguien que pide perdón después de años de orgullo está dando fruto. No todo fruto hace ruido. Algunos frutos crecen en silencio, pero Dios los ve. Sin embargo, también debemos cuidarnos de la falsa apariencia de fruto. Hay personas que parecen muy ocupadas, pero no necesariamente fecundas. Hay personas que hacen muchas cosas, pero sin amor. Hay personas que hablan mucho de Dios, pero no se dejan transformar por Dios. Hay personas que tienen logros materiales, pero una vida espiritual vacía. Hay personas que parecen exitosas ante el mundo, pero su corazón está seco. El fruto que Dios espera no se mide solo por cantidad, dinero, fama o movimiento exterior. Se mide por amor, verdad, humildad, justicia, misericordia y santidad. La parábola nos recuerda que el dueño envía a buscar los frutos. Esto significa que Dios se acerca a nuestra vida y pregunta. A veces lo hace por medio de una homilía, a veces por medio de una crisis, a veces por medio de una palabra de alguien cercano, a veces por medio de la conciencia, a veces por medio de una pérdida que nos hace revisar prioridades, a veces por medio del cansancio que nos revela que estamos viviendo mal. Dios pregunta: ¿dónde están los frutos?
¿Dónde está el amor que debías cultivar? ¿Dónde está la fe que recibiste? ¿Dónde está la familia que te confié? ¿Dónde está el talento que puse en tus manos? ¿Dónde está el tiempo que te regalé? Y cuando Dios pregunta, no lo hace porque ignore la respuesta, lo hace para que nosotros la reconozcamos. Dios sabe si hay fruto, Dios sabe si hay vacío, Dios sabe si hay fachada, Dios sabe si hay esfuerzo sincero, Dios sabe si hay excusas, Dios sabe si hay deseo de cambiar. Por eso no tiene sentido presentarnos ante Él con maquillaje espiritual. Mejor decirle: Señor, hay áreas donde no he dado fruto, hay cosas que descuidé, hay dones que enterré, hay tiempo que perdí, hay relaciones que no cuidé, hay pecados que no vencí. Pero hoy quiero empezar a trabajar la viña. Queridos hermanos, nunca es tarde para pedirle a Dios que vuelva fecunda una vida. Mientras hay tiempo, hay oportunidad. Mientras escuchamos la palabra, hay llamada. Mientras la conciencia todavía se inquieta, hay gracia. Una viña descuidada puede ser trabajada de nuevo. Una tierra seca puede recibir agua. Un corazón endurecido puede ser removido. Un talento enterrado puede ser desenterrado. Una vida vacía puede empezar a llenarse de fruto, pero hay que decidir. Hay que dejar de vivir postergando, hay que poner manos a la obra. Pidamos hoy una gracia concreta. Señor, hazme dar frutos. No quiero vivir de fachada, no quiero engañar al mundo y mentirme a mí mismo. No quiero presentarme ante ti con manos vacías. Trabaja mi tierra, poda lo que estorba, riega lo que está seco. Ilumina lo que está oscuro, fortalece lo que está débil. Enséñame a producir frutos de conversión, humildad, amor, perdón, responsabilidad, luz y servicio. Queridos hermanos, Dios espera frutos de nuestra vida porque nos ama demasiado como para dejarnos estériles. La viña fue plantada para producir. Nuestra vida fue creada para amar, servir y glorificar a Dios. Revisemos hoy nuestros frutos, no para hundirnos en culpa, sino para despertar a la responsabilidad, que cuando el dueño venga a buscar lo que le corresponde, pueda encontrar en nosotros una vida trabajada, una fe viva, una familia cuidada, unos talentos multiplicados y un corazón cada vez más parecido al suyo. Queridos hermanos, después de haber permitido que la palabra de Dios desnude nuestra vida, después de reconocer que Dios es el dueño de la viña y de toda bendición, después de meditar que el tiempo es un regalo que debemos administrar bien, y después de preguntarnos qué frutos estamos dando, hoy llegamos a una enseñanza que atraviesa todo el Evangelio y que toca directamente nuestra manera de vivir. No debemos olvidar al Dios que hace posible la bendición. Este es uno de los pecados más silenciosos y más frecuentes del corazón humano. No siempre negamos a Dios con palabras, no siempre decimos que no creemos, no siempre rechazamos públicamente la fe. A veces hacemos algo más sutil, recibimos sus bendiciones y poco a poco nos olvidamos de Él, nos enamoramos de la viña y olvidamos al dueño. Nos quedamos admirando los frutos y olvidamos al que dio la tierra, la semilla, la lluvia, el sol, la fuerza y el tiempo. Nos alegramos con lo recibido, pero dejamos de mirar a quien lo hizo posible. Y esto es muy peligroso, queridos hermanos, porque cuando el corazón olvida al dador de la bendición puede convertirse en ídolo. Una cosa buena recibida de Dios puede terminar ocupando el lugar de Dios. El trabajo es una bendición, pero puede convertirse en ídolo si por él abandonamos la oración, la familia y la conciencia. La salud es una bendición, pero puede convertirse en ídolo si nos hace creer que somos invencibles y que no necesitamos al Señor. El dinero es una herramienta, pero puede convertirse en amo si dejamos que gobierne nuestras decisiones. La tranquilidad es un regalo, pero puede convertirse en comodidad espiritual si nos lleva a olvidarnos de Dios. Queridos hermanos,
La parábola de la viña nos muestra una tragedia espiritual. Los labradores recibieron una viña preparada, cercada, cuidada y confiada, pero en vez de responder con gratitud, terminaron apropiándose de lo que no era suyo. Cuando llegaron los enviados del dueño, lo rechazaron. ¿Por qué? Porque la presencia del enviado le recordaba una verdad que no querían aceptar. La viña tenía dueño, y así nos puede pasar a nosotros. Cuando la palabra de Dios llega a recordarnos que la vida tiene dueño, que la familia tiene dueño, que el tiempo tiene dueño, que el trabajo tiene dueño, que los talentos tienen dueño, algo dentro de nosotros se incomoda si hemos vivido como propietarios absolutos. Queremos una vida cómoda y tranquila, pero olvidamos al que hace posible la vida. Queremos un buen trabajo, pero olvidamos al que abre las puertas. Queremos salud, pero olvidamos al que sostiene cada respiración. Queremos paz, pero olvidamos al que es la fuente de la paz. Queremos estabilidad económica, pero olvidamos al que nos da fuerza, inteligencia y oportunidades. Queremos una familia unida, pero olvidamos al Dios que enseña a amar, perdonar y sostener la unidad. Queremos bendición, pero a veces no queremos al dueño de la bendición, y allí se desordena todo. Queridos hermanos, no hay peor pobreza que tener bendiciones y perder la memoria de Dios, porque una persona puede tener muchas cosas y estar vacía. Puede tener casa, pero no hogar. Puede tener dinero, pero no paz. Puede tener salud, pero no sentido. Puede tener trabajo, pero vivir esclava. Puede tener familia, pero no amor. Puede tener comodidades, pero no gratitud. Puede tener éxito, pero no alma. Por eso el Evangelio nos advierte: no basta recibir, hay que recordar. No basta prosperar, hay que agradecer. No basta tener frutos, hay que reconocer al dueño. La ingratitud es una ceguera del corazón. El ingrato se acostumbra al milagro diario, se acostumbra a despertar, se acostumbra a comer, se acostumbra a caminar, se acostumbra a que haya alguien en casa, se acostumbra a tener trabajo, se acostumbra a tener salud, se acostumbra a la misericordia de Dios. Y cuando uno se acostumbra sin agradecer, empieza a creer que todo le pertenece, que todo le corresponde, que todo es derecho adquirido. Entonces deja de mirar al cielo, deja de decir gracias, deja de orar, deja de ofrecer, deja de reconocer que cada día es un don. Por eso hoy debemos recuperar la memoria espiritual, recordar de dónde venimos, recordar quién nos sostuvo en momentos difíciles, recordar quién nos levantó cuando estábamos caídos, recordar quién abrió puertas cuando parecía no haber salida, recordar quién nos dio fuerza para soportar pruebas, recordar quién nos acompañó en enfermedades, recordar quién cuidó a nuestra familia en peligros que quizá ni siquiera vimos, recordar quién nos perdonó cuando fallamos, recordar quién siguió llamándonos cuando nos alejamos. La memoria agradecida protege el corazón de la soberbia. Queridos hermanos, hay personas que cuando no tienen nada buscan a Dios con lágrimas, con urgencia, con humildad, pero cuando reciben la bendición se enfrían. Cuando llega el trabajo ya no hay tiempo para orar. Cuando mejora la economía ya no hay tiempo para la Eucaristía. Cuando se restaura la salud ya no hay necesidad de buscar al Señor. Cuando se ordena la vida, la oración se vuelve secundaria. Y así lentamente la bendición termina siendo el camino por el cual se olvidan del bendecidor. Qué triste que aquello que Dios dio por amor termine siendo usado para alejarnos de Él. El Señor no nos bendice para que nos vayamos, nos bendice para que lo amemos más, nos levanta para que seamos más agradecidos, nos abre puertas para que caminemos con más fidelidad, nos da trabajo para que lo glorifiquemos en nuestra labor. Nos da familia para que aprendamos a amar como Él ama.
nos da salud para servir, nos da tiempo para santificarnos, nos da dones para multiplicarlos. Toda bendición auténtica debe convertirse en alabanza, en servicio, en responsabilidad, en una vida más unida a Dios. Queridos hermanos, también debemos decir algo con claridad. Cuando olvidamos al Dios que hace posible la bendición, empezamos a malgastar lo recibido. Si olvido que el dinero es bendición de Dios, lo uso sin conciencia. Si olvido que mi familia es bendición de Dios, la descuido. Si olvido que mi trabajo es bendición de Dios, lo convierto en fuente de soberbia, abuso o idolatría. Si olvido que mis talentos vienen de Dios, los uso para alimentar vanidad. Si olvido que mi cuerpo es un regalo, lo maltrato. Si olvido que mi tiempo es de Dios, lo desperdicio. La memoria de Dios ordena la administración de la vida. ¿Cuántas veces jugamos con la bendición? Gastamos mal lo que Dios nos dio, descuidamos lo que costó lágrimas, tratamos con indiferencia aquello que otros desearían tener. Hay personas que lloran por un trabajo mientras otros lo tienen y no lo valoran. Hay personas que oran por una familia mientras otros tienen una familia y la destruyen con orgullo. Hay personas que suplican por salud mientras otros tienen salud y la usan para vivir lejos de Dios. Hay personas que piden una oportunidad mientras otros desperdician las oportunidades recibidas. Por eso, cuidar la bendición también es reconocer su valor delante de Dios. Queridos hermanos, el peligro no está en tener cosas, el peligro está en que las cosas nos tengan a nosotros. El peligro no está en trabajar, sino en convertir el trabajo en Dios. El peligro no está en disfrutar lo bueno, sino en olvidarse del dador. El peligro no está en progresar, sino en crecer por fuera y vaciarse por dentro. El peligro no está en buscar estabilidad, sino en querer estabilidad sin Dios. Y cuando el corazón cae en ese desorden, tarde o temprano la vida se vuelve frágil, porque aquello que pusimos en el centro no puede sostenernos eternamente. Por eso, queridos hermanos, debemos devolverle a Dios el lugar que le corresponde, no como un adorno religioso, sino como el centro real de la vida. Antes de celebrar una bendición, agradecer al Señor. Antes de usar un talento, ofrecerlo al Señor. Antes de tomar una decisión económica, consultarlo con el Señor. Antes de emprender un proyecto, ponerlo bajo la mirada del Señor. Antes de disfrutar la salud, reconocer que la vida es don. Antes de sentarse a la mesa, bendecir al Dios que provee. Antes de mirar la familia, decir: Señor, gracias por estas vidas que me confiaste. La gratitud no es solo una palabra, es una forma de vivir. Una persona agradecida cuida más, sirve más, comparte más, se queja menos, reconoce más, ora más. La gratitud abre los ojos, nos hace ver que no todo depende de nosotros, nos hace vivir con humildad. Nos ayuda a no perder la perspectiva, nos recuerda que somos administradores y no dueños absolutos. Nos hace usar las bendiciones no para aislarnos, sino para amar mejor y glorificar a Dios. Queridos hermanos, si hoy descubrimos que nos hemos olvidado del Señor en medio de sus bendiciones, no nos quedemos en culpa estéril, volvamos. Digamos: Señor, perdóname. Me enamoré de lo que me diste y te descuidé a ti. Busqué tus manos, pero olvidé tu rostro. Pedí tus regalos, pero no cuidé mi relación contigo. Me ocupé de la viña y olvidé al dueño. Esa oración, dicha con sinceridad, puede abrir una conversión profunda, porque Dios no nos llama para quitarnos la bendición, sino para ordenar nuestro corazón y salvarnos de la idolatría.
Pidamos hoy la gracia de no olvidar, Señor, no permitas que tus bendiciones me alejen de ti, no permitas que el trabajo me robe la oración, no permitas que el dinero me robe la humildad, no permitas que la comodidad me robe el hambre de Dios. No permitas que la salud me haga olvidar mi fragilidad. No permitas que la familia se convierta en excusa para no buscarte, sino en motivo para amarte más. Enséñame a recibir, agradecer, cuidar y compartir. Queridos hermanos, no olvidemos al Dios que hace posible la bendición. La viña es hermosa, pero tiene dueño. Los frutos alegran, pero tienen origen. La vida es preciosa, pero fue recibida. La familia es sagrada, pero fue confiada. El trabajo es valioso, pero es bendición. Todo lo bueno debe llevarnos de regreso a Dios. Y si nuestras bendiciones nos hacen más agradecidos, más humildes, más fieles y más generosos, entonces la viña estará dando el fruto que el dueño espera. Queridos hermanos, después de haber permitido que la palabra desnude nuestra vida, después de reconocer que Dios es el dueño de la viña y de toda bendición, después de meditar que el tiempo es un regalo que debemos administrar bien, después de preguntarnos por los frutos que estamos dando y después de recordar que no debemos olvidar al Dios que hace posible toda bendición, hoy debemos aterrizar esta parábola en las realidades más concretas de nuestra vida. La familia, el matrimonio y el trabajo también son viñas confiadas por Dios. Esto es muy importante, queridos hermanos, porque a veces hablamos de la viña como si fuera una imagen lejana, como si se tratara solamente de un terreno antiguo, de unos labradores de otro tiempo, de una parábola que pertenece al pasado. Pero la palabra de Dios no viene a contar historias antiguas sin relación con nosotros. La palabra nos revela nuestra propia vida. Y hoy nos dice: mira tu casa, mira tu matrimonio, mira tus hijos, mira tu trabajo, mira tu empresa, mira tu emprendimiento, mira tus bienes, mira tus responsabilidades. Todo eso es una viña. Todo eso fue confiado, todo eso necesita ser cuidado, todo eso dará o no dará fruto según la manera como lo administres delante de Dios. La familia es una viña, no es una carga cualquiera, no es un accidente, no es solo un grupo de personas que comparten sangre, techo o apellido. La familia es una tierra sagrada que Dios nos confía para cultivar amor, paciencia, perdón, educación, fe, respeto, servicio y unidad. Una familia no se construye sola. Una familia necesita tiempo, escucha, presencia, oración, corrección, ternura y sacrificio. Así como una viña abandonada se llena de maleza, una familia abandonada se llena de silencios, heridas, distancias, resentimientos y frialdad. Por eso debemos preguntarnos: ¿estoy cuidando la viña de mi familia? Hay padres que creen que basta con proveer cosas materiales. Trabajan, pagan, compran, sostienen la casa, y todo eso es importante. Pero los hijos no necesitan solamente comida, ropa, estudio y techo. Necesitan presencia. Necesitan ser escuchados, necesitan ser guiados, necesitan ver en sus padres una referencia de fe, de valores, de amor y de coherencia. Un padre o una madre no puede decir simplemente que mi hijo decida lo que quiera, como si educar fuera abandonar. Claro que los hijos tienen libertad, pero la libertad debe ser formada, la conciencia debe ser iluminada, el corazón debe recibir una brújula, y esa brújula, queridos hermanos, debe apuntar hacia Dios. Entonces, si hoy el Señor nos preguntara: ¿qué familia me vas a entregar?, ¿qué responderíamos? Una familia a la que le mostraste el camino de Dios, una familia por la que oraste, una familia a la que le dedicaste tiempo, una familia donde tus hijos se sintieron escuchados, una familia donde hubo corrección, sí, pero también ternura, una familia donde se habló de Dios no solo con palabras sino con ejemplo.
¿O entregaríamos una familia descuidada, una familia donde cada uno creció como pudo, una familia donde se suplió lo material pero se abandonó lo espiritual? Queridos hermanos, el matrimonio también es una viña. No es simplemente un contrato, no es solo una convivencia, no es una rutina, no es un espacio donde dos personas permanecen juntas sin cultivarse. El matrimonio es una tierra que debe ser trabajada todos los días. Se trabaja con diálogo, con fidelidad, con paciencia, con respeto, con oración, con perdón, con la decisión diaria de no dejar que el egoísmo tome el control. Una viña matrimonial descuidada se seca, no de un día para otro, sino poco a poco. Se seca cuando se deja de hablar, se seca cuando se deja de escuchar, se seca cuando se deja de pedir perdón, se seca cuando se permite que el orgullo sea más grande que el amor. Y debemos preguntarnos con seriedad, ¿qué matrimonio le voy a entregar al Señor? Un matrimonio que fue capaz de sortear pruebas y tentaciones, un matrimonio donde se luchó por la unidad, un matrimonio donde se buscó ayuda cuando fue necesario, un matrimonio donde se corrigieron errores, un matrimonio donde el amor maduró, o un matrimonio deshilachado, abandonado, acabado por descuido, por orgullo, por infidelidad, por indiferencia o por falta de Dios. La pregunta duele, pero es necesaria, porque lo que no se revisa no se sana. Esto no significa que todos los matrimonios tengan historias fáciles. Hay heridas muy profundas, hay situaciones complejas, hay sufrimientos que requieren discernimiento, acompañamiento, verdad y mucha prudencia. Pero una cosa es atravesar una dificultad y otra cosa es abandonar la viña sin intentar cultivarla. Una cosa es reconocer que hay problemas serios y otra cosa es dejar que el corazón se vuelva indiferente. Una cosa es buscar caminos de verdad y otra cosa es vivir de excusas. El Señor nos pregunta por la fidelidad con la que administramos lo que Él nos confió. Los hijos también son una viña. No son propiedad absoluta de los padres, son vidas confiadas por Dios. Los padres no son dueños del alma de sus hijos, son administradores, custodios, acompañantes, primeros educadores. Y esto exige mucha humildad, porque educar no es controlar todo, pero tampoco es abandonar. Educar es sembrar valores, mostrar caminos, corregir con amor, escuchar con paciencia, dar testimonio, orar sin cansarse, acompañar procesos, poner límites cuando es necesario y confiar en la gracia de Dios. El padre que no siembra en el corazón de sus hijos no puede luego sorprenderse de que otros hayan sembrado en ese terreno. Queridos hermanos, el trabajo también es una viña. El empleo que tenemos, el oficio que realizamos, el negocio que levantamos, el emprendimiento que cuidamos, la empresa que administramos, todo eso también debe ser visto como bendición confiada por Dios. Y aquí debemos ser muy claros. El trabajo que usted tiene no fue una bendición del vecino, fue una bendición de Dios. La empresa que usted administra no apareció solo por casualidad. Hubo gracia, hubo oportunidad, hubo dones, hubo puertas abiertas. Y si Dios puso algo en nuestras manos, debemos cuidarlo con responsabilidad. ¿Cuántas veces jugamos con la bendición del trabajo? Llegamos tarde sin conciencia, trabajamos con mediocridad, despilfarramos recursos, maltratamos personas, administramos mal el dinero, tomamos decisiones sin Dios. Creemos que porque algo produce económicamente ya está bendecido, pero una empresa puede producir dinero y estar vacía de justicia. Un negocio puede crecer y estar lleno de soberbia. Un trabajo puede dar estabilidad y sin embargo robarle el alma a una persona si lo convierte en ídolo. Por eso el trabajo también debe ser evangelizado.
también debe estar bajo Dios, también debe producir fruto de honestidad, servicio y bien común. Y aquí aparece otra pregunta fuerte: ¿qué empresa, qué trabajo, qué emprendimiento le voy a entregar al Señor? Algo cuidado con responsabilidad, algo usado para sostener la vida y servir, algo administrado con honestidad, o algo desperdiciado por ambición, desorden, egoísmo o mala administración. Hay personas que lloran cuando pierden una bendición que antes no cuidaron, y no porque Dios sea cruel, sino porque cuando uno no cuida la bendición fácilmente la pierde. Una viña descuidada no puede producir eternamente. También el dinero es parte de la viña confiada. No somos dueños absolutos de los bienes, somos administradores. El dinero debe usarse con prudencia, con justicia, con gratitud y con generosidad. Pero a veces lo despilfarramos, a veces gastamos mal, mientras otros desearían tener una oportunidad para fortalecer su hogar, su negocio, su emprendimiento. A veces usamos la bendición para vanidad, para apariencia, para exceso, para alimentar caprichos, y olvidamos que todo recurso recibido debe ser administrado delante de Dios. No se trata de vivir con miedo al dinero, sino con conciencia. Queridos hermanos, una señal de madurez espiritual es cuidar lo que Dios puso en nuestras manos. Cuidar la familia, cuidar el matrimonio, cuidar los hijos, cuidar el trabajo, cuidar los bienes, cuidar la salud, cuidar la fe. Cuidar la bendición no significa vivir con ansiedad, sino con responsabilidad. Significa reconocer que todo tiene valor, porque todo puede convertirse en lugar de santificación. La casa puede ser lugar de santidad, la oficina puede ser lugar de santidad, el negocio puede ser lugar de santidad, la mesa familiar puede ser lugar de santidad, la conversación con un hijo puede ser lugar de santidad, la administración económica puede ser lugar de santidad. Pero para cuidar la viña hay que tomar decisiones con Dios. Qué tonto es el que pretende emprender sin el jefe. Qué tonto es el que pretende discernir sin el jefe. Qué tonto es el que pretende hacer alianza sin el jefe. Y el jefe, queridos hermanos, es Dios. No porque Dios sea un jefe autoritario al modo humano, sino porque Él es el dueño de la bendición, el Señor de la vida, el origen de todo bien. ¿Cómo queremos que nos vaya bien si tomamos decisiones importantes peleados con el dueño de la bendición? ¿Cómo queremos cuidar la viña si nunca consultamos al dueño? Antes de decidir sobre la familia hay que hablar con Dios. Antes de tomar decisiones en el matrimonio hay que pedir luz. Antes de corregir a un hijo hay que pedir sabiduría. Antes de invertir, vender, comprar, contratar, asociarse, emprender, hay que ponerlo delante del Señor. No para que Dios apruebe caprichos, sino para que ilumine. No para usarlo como sello religioso de nuestras decisiones, sino para dejarnos dirigir. Una decisión tomada con Dios puede evitarnos muchos dolores. Una decisión tomada sin Dios puede hacernos perder la viña. Queridos hermanos, quizás hoy el Señor nos está pidiendo revisar alguna viña concreta. Tal vez la viña de la familia está descuidada, tal vez la viña del matrimonio necesita trabajo, tal vez la viña de los hijos necesita presencia, tal vez la viña del trabajo necesita orden, tal vez la viña del dinero necesita prudencia, tal vez la viña de la fe necesita oración. No basta decir, Señor, bendíceme. También hay que decir, Señor, enséñame a cuidar lo que ya me diste. Pidamos hoy esa gracia. Señor, gracias por las viñas que me has confiado. Gracias por mi familia, mi matrimonio, mis hijos, mi trabajo, mis talentos, mis bienes y mis oportunidades. Perdóname por las veces que descuidé lo sagrado.
Perdóname por las veces que administré sin consultarte. Perdóname por las veces que traté tus bendiciones como propiedad absoluta. Enséñame a cuidar, a trabajar, a producir fruto y a rendirte cuentas con humildad. Queridos hermanos, la familia, el matrimonio y el trabajo también son viñas confiadas por Dios. No las tratemos como cosas cualquiera, no las abandonemos, no juguemos con ellas. No olvidemos que un día el dueño preguntará por los frutos. Cuidemos lo que Dios puso en nuestras manos, porque una bendición bien administrada se convierte en camino de santidad, de fecundidad y de gloria para el Señor. Queridos hermanos, después de haber recorrido esta parábola de la viña, después de dejar que la palabra de Dios desnude nuestra vida, después de reconocer que Dios es el dueño de toda bendición, después de meditar sobre el tiempo, los frutos, la gratitud, la familia, el matrimonio y el trabajo como viñas confiadas por el Señor, llegamos ahora a una enseñanza final que puede ordenar todo nuestro camino espiritual. Hay que darle tiempo a Dios y tomar decisiones con Él. Esta frase parece sencilla, pero encierra una verdad profunda. Muchas veces queremos que Dios actúe en nuestra vida. Queremos que bendiga nuestras casas, queremos que cuide nuestros hijos, queremos que restaure matrimonios, queremos que abra puertas laborales, queremos que sane enfermedades, queremos que nos dé paz, queremos que nos ilumine, queremos que nos ayude a vencer las batallas interiores. Pero al mismo tiempo no siempre le damos tiempo, no siempre le damos espacio, no siempre lo consultamos. No siempre lo escuchamos, no siempre dejamos que Él entre en la administración concreta de nuestra viña. Y entonces aparece una contradicción muy seria. Reclamamos acciones de Dios en nuestra historia, pero no abrimos tiempo para que Dios trabaje en nosotros. Pedimos dirección, pero vivimos corriendo. Pedimos paz, pero no hacemos silencio. Pedimos sabiduría, pero no nos sentamos a escuchar la palabra. Pedimos bendición, pero tomamos decisiones sin oración. Pedimos que Dios cuide la viña, pero no dejamos que el dueño entre en la viña. Queridos hermanos, esto debe hacernos pensar: ¿qué tiempo real le estoy dando a Dios? ¿Qué espacio tiene el Señor en mi día, en mi semana, en mi familia, en mis proyectos, en mis decisiones? El tiempo que le damos a Dios es el espacio que le damos para que actúe en nuestro tiempo. Esta idea debería quedarse grabada en el corazón. No porque Dios dependa de nuestros horarios, sino porque el amor necesita espacio. La relación con Dios necesita escucha. La conversión necesita silencio. La conciencia necesita luz. La vida espiritual no crece si nunca se cultiva. Así como una viña no produce frutos si nadie la trabaja, el alma no madura si nunca se pone delante del Señor. Una fe sin tiempo para Dios termina siendo una fe de emergencia, una fe de costumbre, una fe que solo aparece cuando el problema aprieta. Queridos hermanos, darle tiempo a Dios no es perder tiempo, es recuperar el sentido del tiempo. Hay personas que sienten que no tienen tiempo para orar, pero sí tienen tiempo para preocuparse durante horas. No tienen tiempo para la Eucaristía, pero sí tienen tiempo para distraerse sin medida. No tienen tiempo para leer una palabra, pero sí tienen tiempo para alimentar conversaciones que no edifican. No tienen tiempo para estar en silencio ante el Señor, pero sí tienen tiempo para discutir, quejarse, angustiarse o perderse en el ruido. Y no se trata de juzgar a nadie, porque todos podemos caer en eso. Se trata de reconocer que muchas veces el problema no es la falta de tiempo, sino el desorden de prioridades. Cuando uno le da tiempo a Dios, Dios empieza a ordenar el corazón. Tal vez los problemas externos no desaparecen de inmediato, pero algo cambia por dentro. La mirada se vuelve más clara, la ansiedad baja, la conciencia despierta, la soberbia se suaviza, la gratitud vuelve.
la paciencia crece, la capacidad de decidir mejora, el corazón empieza a distinguir lo esencial de lo secundario y muchas veces, mientras uno pensaba que estaba perdiendo tiempo de rodillas, en realidad estaba permitiendo que Dios reconstruyera la vida desde la raíz. Queridos hermanos, hay que darle tiempo a Dios en la oración personal. No solo repetir palabras rápidas, no solo buscarlo cuando todo se complica, sino regalarle un espacio sincero. Un momento para decirle: Señor, aquí estoy, mira mi vida, mira mi viña, mira mi familia, mira mi trabajo, mira mis heridas, mira mis decisiones. Enséñame a administrar todo esto según tu voluntad. La oración no es informar a Dios de lo que Él ya sabe. La oración es dejar que Dios nos ilumine sobre lo que nosotros no queremos ver. La oración es permitir que el dueño de la viña nos diga cómo cuidar lo que nos ha confiado. Hay que darle tiempo a Dios en la Eucaristía. Porque la Eucaristía no es un evento social, no es una costumbre religiosa, no es un trámite de domingo, no es un lugar para distraernos con todo menos con el misterio. La Eucaristía es encuentro con el Señor vivo. Allí el dueño de la viña se hace alimento. Allí el Señor nos reúne, nos habla, nos perdona, nos fortalece, nos alimenta y nos envía. Pero ¿cuántas veces venimos a misa y estamos pendientes de lo secundario? Nos distraemos con lo humano, con lo que pasó, con lo que no nos gustó, con lo que alguien hizo o dejó de hacer, y perdemos lo esencial, el misterio de Dios delante de nosotros. Queridos hermanos, si en una Eucaristía somos capaces de ocuparnos verdaderamente de Dios, terminaremos viendo cómo Dios se ocupa de nosotros. Esta no es una frase mágica, es una experiencia espiritual. Cuando el corazón se centra en el Señor empieza a poner orden en el corazón. Cuando uno deja de mirar tanto lo accesorio y mira el altar, la palabra, el cuerpo entregado, la sangre derramada, entonces la vida empieza a recibir una luz distinta. La Eucaristía nos recuerda que la viña no se trabaja solo con fuerza humana, se trabaja alimentados por... También hay que darle tiempo a Dios delante del Santísimo, tiempo de rodillas, tiempo de silencio, tiempo de adoración, tiempo de contemplación. Allí no siempre hace falta hablar mucho, a veces basta estar, basta mirar y dejarse mirar, basta decir: Señor, aquí está mi vida. En el Santísimo el alma aprende a bajar el ruido. Allí se desarman muchas soberbias. Allí se lloran dolores que no se pueden explicar en otros lugares. Allí se reciben fuerzas que no se compran. Allí se toman decisiones con más claridad. Allí uno recuerda que no está solo, que no es dueño absoluto, que la vida está sostenida por un amor más grande. Queridos hermanos, hay decisiones que no deberíamos tomar sin Dios. No deberíamos decidir sobre el matrimonio sin Dios. No deberíamos decidir sobre los hijos sin Dios. No deberíamos decidir sobre una empresa, un negocio, una alianza, una inversión o un cambio importante sin Dios. No deberíamos decidir desde la rabia, desde el miedo, desde la presión, desde la ambición o desde la herida. Si Dios es el dueño de la bendición, ¿cómo vamos a administrar la bendición sin consultarlo? Si Dios es el jefe, ¿cómo vamos a emprender sin hablar con Él? Si Dios es la fuente de la sabiduría, ¿cómo vamos a discernir ignorándolo? Es muy tonto pelear con Dios y querer que nos vaya bien lejos del dueño de la bendición. Esta frase puede sonar dura, pero es verdadera. A veces queremos que Dios bendiga decisiones que tomamos sin Él. Queremos que Dios arregle consecuencias de caminos que escogimos sin escucharlo. Queremos que Dios respalde alianzas que nunca pusimos en oración. Queremos que Dios proteja proyectos que nacieron de la vanidad. Queremos que Dios sostenga una vida que no se deja dirigir.
Dios es misericordioso y siempre puede rescatarnos, pero la sabiduría nos invita a no esperar el desastre para consultarlo. Tomar decisiones con Dios no significa escuchar una voz fuerte del cielo para cada cosa pequeña. Significa vivir con una conciencia iluminada. Significa preguntar: Señor, ¿esto te agrada? ¿Esto construye? ¿Esto da fruto? ¿Esto cuida la viña? ¿Esto me acerca a ti? ¿Esto bendice a mi familia? ¿Esto respeta mi dignidad y la de los demás? ¿Esto nace de la paz o de la ansiedad? ¿Esto viene del amor o del orgullo? Cuando una persona se acostumbra a decidir con Dios, su vida no se vuelve perfecta, pero sí más ordenada, más prudente, más fecunda. Queridos hermanos, hay que darle tiempo a Dios también para revisar la vida. No basta vivir corriendo, necesitamos momentos de examen. Sentarnos ante el Señor y preguntarnos: ¿cómo estoy administrando mi viña? ¿Estoy dando frutos? ¿Estoy cuidando mi familia? ¿Estoy usando bien mi tiempo? ¿Estoy agradeciendo las bendiciones? ¿Estoy olvidando al dueño? ¿Estoy tomando decisiones contigo? ¿O solo te informo después de haber decidido? ¿Esta revisión es necesaria? Una vida sin revisión se llena de desorden sin darse cuenta. Una viña sin revisión se llena de maleza lentamente. Quizá hoy alguien se da cuenta de que ha vivido mucho tiempo sin darle tiempo a Dios. Ha trabajado mucho, ha corrido mucho, ha luchado mucho, ha producido mucho, pero ha orado poco. Ha tomado muchas decisiones, pero ha consultado poco. Ha pedido muchas bendiciones, pero ha agradecido poco. Ha vivido ocupado con la viña, pero se ha olvidado de sentarse con el dueño. Si eso nos pasa, no es momento de desesperarnos, es momento de volver. Es momento de decir: Señor, quiero darte de nuevo mi tiempo. Quiero darte el primer lugar, quiero escucharte, quiero aprender a decidir contigo. Dar tiempo a Dios también implica confiar, porque a veces sentimos que si paramos para orar vamos a atrasarnos. Si dedicamos tiempo a la misa, perderemos productividad. Si hacemos silencio, nos faltará tiempo para resolver. Pero el que aprende a poner a Dios en primer lugar descubre que el tiempo con Dios no empobrece la vida, la ordena, no quita fuerza, la devuelve, no roba oportunidades, purifica los caminos, no paraliza, orienta, no nos saca de la realidad, nos enseña a vivirla con más sabiduría. Queridos hermanos, el mundo necesita hombres y mujeres que tomen decisiones con Dios, padres que oren antes de corregir, esposos que oren antes de hablar desde la herida, jóvenes que oren antes de escoger caminos, empresarios que oren antes de hacer alianzas, trabajadores que oren antes de actuar con injusticia. Personas que consulten al Señor antes de responder con violencia, antes de gastar sin prudencia, antes de abandonar una misión, antes de cerrar una puerta o abrir otra. La fe no puede quedarse encerrada en el templo, debe entrar en las decisiones. Y si queremos que Dios se ocupe de nosotros, ocupémonos de Dios. No en el sentido de manipularlo, sino en el sentido de amar. Ocupémonos de su presencia, ocupémonos de su palabra. Ocupémonos de su Eucaristía. Ocupémonos de escuchar su voz. Ocupémonos de vivir como administradores fieles. Ocupémonos de cuidar lo que Él nos confió. Y entonces veremos que Dios, que nunca se deja ganar en generosidad, irá obrando en nuestro tiempo, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo y en nuestra alma. Pidamos hoy esa gracia. Señor, enséñame a darte tiempo. Perdóname por las veces que dije que no tenía tiempo para ti, mientras sí tuve tiempo para tantas cosas secundarias. Perdóname por tomar decisiones sin consultarte. Perdóname por buscar tus bendiciones sin buscar tu rostro. Dame amor por la oración, dame hambre de Eucaristía, dame deseo de adorarte, dame humildad para escuchar tu palabra, dame prudencia para decidir contigo.
Dame un corazón que no se distraiga de lo esencial. Queridos hermanos, somos dueños de nada y administradores de todo. El tiempo, la familia, el trabajo, los talentos, la salud, la vida entera han sido puestos en nuestras manos por pura misericordia. Por eso no vivamos como propietarios arrogantes, vivamos como administradores agradecidos. Demos tiempo al dueño de la viña, tomemos decisiones con él. Y si le damos a Dios el lugar que le corresponde, veremos cómo nuestra vida empieza a dar los frutos que Él espera. Amén.